Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados en Cristo. Sean todos ustedes bienvenidos a esta escuela dominical y ayuno que por la misericordia de Dios estamos aquí en este día, en este hermoso domingo donde creemos que Dios va a tener respuesta, donde creemos que Dios ha de hacer grandes cosas en el día de hoy, donde creemos que Dios ha de manifestar su poder, ha de manifestar su gloria. Pues bien, amados en Cristo, en esta hora reciban un saludo los hermanos en Cristo, los amigos, las visitas que nos están viendo en esta hora, los siervos, los consiervos, los pastores, los diferentes ministros de las diferentes denominaciones e iglesias. Y un saludo para los hermanos de esta iglesia central, Santidad y Temor a Jehová, su tabernáculo, en cada barrio, en cada municipio, donde nos escuchan, donde nos ven, de este hermoso país, Colombia. Aquí estamos. Aprovechamos para saludar a los amigos, a los hermanos de Panamá, Venezuela, Estados Unidos. Reciba un saludo de su amigo y hermano Pastor Manuel Correa, y estamos deseándole lo mejor para usted en este hermoso día hoy, que creemos que Dios ha de hacer conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos en gloria. Vamos a estar orando, hermano, porque el tiempo ha avanzado, y hoy estaremos llevando, por la misericordia de Dios, la última parte de la enseñanza que venimos llevando estos 2 domingos. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora, vamos a batir nuestras manos al cielo y a decirle a Dios: gracias, Padre Santo Dios, por este hermoso día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Padre Santo Dios. Gracias por tu benevolencia, Padre Santo, mi Rey, Dios de la gloria. Padre, aquí estamos en esta hora reconociendo nuestros pecados, Padre Santo. Reconociendo que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, Padre Santo Dios. Reconociendo que muchas veces, Padre amado, el tiempo que te damos a ti no es un tiempo, Padre Santo, que tú mereces, Padre Santo Dios. A veces sacamos tiempo para tantas cosas, Padre amado, pero para ti, Padre Santo Dios, muy pocas veces sacamos un tiempo, Padre amado Dios, pero aquí estamos en esta hora, Padre Celestial Dios, pidiéndote que nos perdone. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre Celestial. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, Padre amado. Reconocemos nuestras maldades delante de ti, Padre Santo. Reconocemos nuestras perversidades, rebeliones, transgresiones, nuestras mentiras, nuestros señalamientos, juzgamientos, nuestros malos pensamientos, malos deseos. Aún perdona los pecados que no nos acordamos, Padre Santo Dios. Te pedimos que nos limpie, nos purifique, nos santifique con la sangre de Cristo, espiritual mi cuerpo. Padre, en esta hora, Dios, estamos entregando esta escuela dominical y ayuno. Padre, mira los propósitos, Padre Santo, que es la familia. Padre Santo Dios, mira los propósitos congregacionales, que es la familia. Padre Santo, estamos ayunando por la familia, Padre Santo, y por esta nación Colombia, y todos los propósitos de esta iglesia central están en tus manos, aún los propósitos personales, Padre Santo Dios. Padre, en esta hora, mi Rey Dios, estamos pidiendo millones de legiones de ángeles guerreros con espada desenvainada, que se desaten a guerrear con su gente de a caballo y carros de fuego en el primer cielo, en el segundo cielo, que guerreen por nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, por cada miembro, por cada hermano, amigo, visita que nos escuche en esta hora. En el nombre de Jesús reprendemos todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad, hombre fuerte, espíritu guerrero, espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión, todo espíritu de oposición, de obstáculo, impedimento, contratiempo, muro ante muro, quedan inoperantes, reprendidos, desautorizados, echados fuera de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Padre, estamos en tus manos en esta hora, Dios, nos abandonamos en tus manos, Padre Celestial, Dios de la gloria, en esta hora pidiendo que seas tú, Padre amado, hablando nuestras vidas. Úsame, Padre Santo, que seas tú hablando, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en este día. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey Dios, que seas tú obrando, sanando, libertando a través de esta palabra y tocando, Padre Celestial, y que esta palabra haga el efecto por el cual ha de ser enviada. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, te damos la gloria y la honra y la majestad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso, un fuerte Dios le bendiga allá en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios. Prepárese, disponga su corazón y su vida para escuchar la palabra de Dios. Bien, amado, el tiempo ha premiado, y vamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, que es la cita bíblica, que todos estos 2 domingos que hemos estado ministrando esta enseñanza es la que hemos tomado como cita bíblica de
de introducción para entrar en este tema que ha sido de bendición. Bien, amados en Cristo, dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice de la siguiente manera: gloria al que vive. Dios añada bendición hasta su palabra. Bien, dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como hemos hablado estos 2 domingos que han pasado, hemos ministrado y hemos dicho de que aquí el apóstol Pablo estaba preocupado por los corintios, porque él sabía los problemas que estaba viviendo Corintios, los problemas espirituales, los conflictos y los ataques espirituales que esta iglesia estaba padeciendo. Pero el apóstol Pablo dice una verdad contundente que experimentó los corintios, pero que también la iglesia, amados, si no nos apercibimos, también está experimentando, puede experimentar. Y es que Satanás con su astucia puede engañar, hermano, puede engañar al pueblo de Dios. Y esto era el temor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy claro en esto y él decía: pero temo que como la serpiente, hablando de Satanás, engañó a Eva. O sea, el apóstol Pablo tenía ese temor, que así como Satanás engañó a Eva, él tenía el temor que también los corintios fuesen engañados. Y ese es el temor que tenemos todos los pastores, los verdaderos pastores que estamos ahí, amado, dando un pasto verde, tratando de doctrinarlo a usted, enseñarle palabra para que usted se fortalezca y se llene de Dios y no sea una oveja, amado, que esté creciendo deforme. Porque, amado, si usted no lo sabía, hay ovejas que crecen fortalecidas, hay ovejas que crecen con un pasto verde, porque crecen, se alimentan bien, pero hay ovejas que están mal alimentadas. Y debido a esto, Satanás está ganando ventaja. Y, amado, y por eso son estas enseñanzas, para que usted se alimente de la palabra. La palabra es la que nos va a alimentar, la que nos va a fortalecer. Por eso, y ese es el temor en este tiempo. Y este es el mensaje de Dios en este tiempo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, ojo, con su astucia. ¿Qué es lo que el diablo, que Jehová lo reprenda en esta hora? No le dé miedo mencionar sus nombres. Usted lo puede llamar como diablo, serpiente antigua, Satanás, llámelo a sus nombres bíblicos. Gloria al que no le dé miedo, porque hay gente que le da miedo mencionarlo. ¿Por qué? Gloria al que vive, si está vencido. Es un enemigo que está vencido y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Sigue diciendo: engañó a Eva. O sea que Satanás, con su astucia, su misión, su objetivo para usar su astucia es engañar al hombre. Él siempre ha querido engañar al hombre, engañó a Eva, engañó a Adán. Y sigue diciendo: vuestros sentidos. O sea que Satanás va a emplear su astucia para, amado, entrar y meter el engaño en la iglesia de Dios, pero va a atacar. ¿Qué va a atacar Satanás? Va a atacar los sentidos. Así como Eva le prestó oído a Satanás y prestó sus ojos para codiciar el árbol del bien y del mal, así, amado, los sentidos de nosotros, amados, son el ataque directo de Satanás para engañarnos. Así que tener mucho cuidado con los, amado, con los sentidos y cómo lo estamos usando. Gloria al que vive. Dice que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. O sea que Satanás, al atacar los sentidos, su tarea es extraviar esos sentidos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Porque sigue diciendo: de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al que vive. Bien, hermano, continuamos con esta tercera parte de esta hermosa enseñanza que por el día de hoy Dios nos ha permitido ministrar esta última parte. Estamos llevando la tercera parte de la enseñanza: el reino de Dios versus el reino de Satanás. Bien, amado, entramos entonces, amado, al siguiente punto. Usted sabe que cada punto que yo le estoy diciendo a usted tiene sus puntos o sus títulos, que usted lo puede enumerar o colocar como usted quiera, en el orden que usted quiera. Gloria al que vive. Bien, entonces, en cuanto al reino de Dios y el reino de Satanás, hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar, hermano, los deberes que tienen los creyentes para con el reino de Dios. Los deberes que tienen los creyentes para el reino de Dios. Usted sabe que primero comienzo hablando del reino de Dios y después voy al reino de Satanás.
Gloria al que vive. Bien, en este reino hay deberes que cumplir. Todos los creyentes, todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que vive para Dios, así como tenemos derechos, tenemos deberes que cumplir. Así que uno de los deberes del creyente para con este reino, el reino de Dios, número uno, a los que les gusta apuntar, es adorar solo a Dios. Adorar solo a Dios. Véngase conmigo en esta hora. Vámonos a Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 23. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, amado, uno de los deberes de todo creyente en el reino de Dios es adorar solamente a Dios. Aquí está hablando el Evangelio según San Juan amado, llegará el tiempo, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en espíritu, hermano? Porque nosotros somos seres tripartito espiritual, mi cuerpo, y aunque muchos no lo quieran aceptar, es así bíblicamente. Gloria al que vive. Bien, hermano, y nosotros adoramos a Dios, es, amado, en el espíritu. Usted adora a Dios, usted, amado, usa su boca, amado, se humilla delante de Dios, pero esa adoración usted la va a sentir, amado, dentro de sus entrañas. Esa adoración, amado, tiene que ser en el espíritu, porque Dios se comunica a través de nosotros, es en el espíritu que Dios ha puesto en el hombre, y de esa manera Dios se comunica en el espíritu que ha puesto en el hombre, y es así como nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Gloria al que vive, bendito es el nombre de Dios. Pues bien, amados hermanos, esto es importante entenderlo y comprenderlo. Usted tiene que entender y comprender esto. Gloria al que vive, reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ahora, hermano, esto es importante comprenderlo, porque cuando comprendemos y entendemos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, entonces nuestra adoración no va a ser una adoración monótona, rutinaria. No, la adoración va directamente conforme, amado, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo de Dios nos guía cómo tenemos que adorar al Padre, y esa adoración sube directamente al trono de Dios. Hay adoraciones que suben directamente al trono de Dios. Entonces, por eso es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amado, Dios es espíritu, nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Y cómo lo sentimos, amado? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu, y nuestra carne manifiesta lo que el espíritu está sintiendo en ese momento, está experimentando. Gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, santo es su nombre. Así que, amado, uno de los deberes de los creyentes, o para con este reino que tenemos todos los creyentes, número uno es adorar solo a Dios. Vámonos también a otra cita bíblica que nos habla de este punto hermoso. Vámonos, gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios. Vámonos entonces a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos cómo el apóstol habla a los tesalonicenses de cómo se convirtieron de la adoración a los dioses falsos a la adoración al Dios vivo. Así que Dios es el único que merece la adoración,
a través, amado, aleluya, de su Hijo amado Jesucristo. Solamente hay que adorar, amado, a nuestro Padre Celestial y a la persona de Jesucristo, su Hijo amado, el cual envió para que este mundo fuese salvo por Él. Así que esto es importante entenderlo, el poder que hay en la adoración, el poder que hay, amado, en la alabanza. Si usted quiere saber más de este tema de la adoración y de la alabanza, el poder que tiene, yo le invito a que usted escuche la enseñanza que está en este canal, el Ministerio Eterno. El Ministerio Eterno, y ahí hablo del poder de la adoración y de la alabanza. Gloria al que vive. Pues bien, amado, usted y yo antes adorábamos muchas cosas, adorábamos quizás a las imágenes, adorábamos quizás, gloria al que vive, a los hombres, adorábamos muchas cosas, quizás lo material, pero cuando venimos a los pies de Dios, entendemos que la palabra de Dios nos enseña que solamente la adoración pertenece a Dios y a nuestro amado Jesucristo. Gloria al que vive. Bien, sigamos avanzando en esto, en cuanto a los deberes para con este reino que tenemos los creyentes. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Y uno de los deberes, gloria al que vive, que tenemos los creyentes para con este reino, gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios, es que los creyentes se apartan del pecado y de las obras de Satanás. Los creyentes se apartan del pecado y de las obras pecaminosas que Satanás quiere ejercer en el hombre. Gloria al que vive. Véngase conmigo, vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, qué bendición. Gloria al que vive. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 9. Qué bendición. Gloria a Dios en esta hora. Maravilloso el nombre de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Gloria al que vive. Entonces aquí vemos, amado, cómo el apóstol Pablo nos está hablando en esta hora. Como el apóstol Pablo nos está hablando que los cristianos aborrecemos el pecado y las obras pecaminosas que Satanás ejerce sobre el hombre. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando y dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea, amado, que nosotros aborrecemos todo lo que, amado, va en contra de la palabra de Dios. Nosotros aborrecemos todo aquello porque sabemos que eso nos contamina, eso nos aparta de Dios. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis aquí. Abro un paréntesis aquí y hablo a aquellas personas que quizás en algún tiempo de su vida fueron cristianos y se apartaron por aquello motivo. Yo te digo a ti, amigo, hermano, que me escuchas en esta hora. Yo te quiero decir a ti de que es tiempo que te levantes. O sea, Dios está esperando que tú te levantes. Y estoy hablando a ti que algún día fuiste cristiano y te apartaste, o algún día iniciaste el caminar en Dios, pero algo te apartó de Dios, cualquier circunstancia. Yo vengo a decirte a ti que es tiempo que te vuelvas a Dios. Vuélvete a Dios. Levántate, toma fuerza, cobra ánimo y Dios te perdona, Dios te levanta. Y hasta usted, varón, amigo, hermano en Cristo, usted que quizás cayó en cualquier pecado y piensa que no hay esperanza para ti, sí hay esperanza para ti. Cristo es un Dios de misericordia, el Dios que nosotros predicamos. Para eso envió a su Hijo amado Jesucristo, porque tanto es el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, aleluya, te perdona. Si 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, con todo Dios lo levanta. Pero vuélvete a Dios, es tiempo de que te humilles delante de Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Bien, aleluya. Entonces aborrecemos, hermano, cierro el paréntesis que estaba hablando. Entonces, amado, nos apartamos del mal, pero esto no quiere decir, amado, que ahora todas no las sabemos o somos, amado, los más santos, porque entonces entra el otro extremo. El otro extremo es que muchas personas, como se guardan para Dios, viven para Dios, entonces no se quieren acercar a aquellas personas que están, amado, envueltas en delitos y pecados. No, Jesucristo nos dio ejemplo que Él andaba con los pecadores, pero ¿para qué? Para que esas almas fueran salvas. Gloria al que vive y reina, bendito sea el nombre de Dios. Así que nosotros aborrecemos el pecado y las obras infructuosas, las obras pecaminosas de Satanás que ejerce sobre el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, vámonos entonces, en cuanto a este segundo punto, vámonos a otra cita bíblica que vamos a tocar ahora. Gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios. La encontramos en Hebreos
Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Gloria al que vive. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dios añada bendición a esta su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por eso es que aquí está hablando de Jesucristo, que dice que has amado más la justicia y aborrecido la maldad. Así como Cristo aborreció la maldad, nosotros como imitadores de Cristo, como hijos de Dios, entonces aborrecemos todo lo malo. Bendito sea el nombre de Dios, alaba a Dios por eso. Así que, amado, siéntase gozoso, siéntase alegre usted, porque usted se está apartando de las cosas que contaminan su vida espiritual y la apartan de Dios. Así que si la gente se burla de usted, la gente no entiende esto, usted no tiene por qué pelear con ellos. No pelee con ellos porque ellos no entienden esto. Esto lo entendemos usted y yo, la gente que está metida en las cosas de Dios, porque ellos no entienden cómo personas jóvenes y personas con tanto potencial, hablando de belleza y de muchos talentos que Dios nos ha dado, entonces pueden estar así perdiendo el tiempo, nos dicen a nosotros, y esto no es perder el tiempo, porque, amado, este es gozo, el evangelio es gozo y paz. Gloria al que vive. Bien, otro punto en cuanto a de los deberes para con este reino que tenemos los creyentes. El otro punto es que uno de los deberes es que el creyente busca el progreso del reino de Dios y su justicia. El creyente busca que este reino progrese, que el reino de Dios progrese, busca que el reino de Dios progrese y su justicia. Vámonos entonces a tomar como cita bíblica, vámonos a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 12, Mateos capítulo 11, Mateos capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren ustedes, o sea, cuando nosotros como hijos de Dios que somos llamados a que este reino avance, que este reino progrese, que este reino sea establecido aquí en la tierra. Entonces aquí Jesucristo hablando dice que desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Ahora, ¿quiénes son los violentos? Todo aquel que ha aceptado el señorío de Jesucristo y vive para Dios, vive, amado, guarda su palabra. ¿Por qué nos llaman violentos? No porque nos guste violentar a las personas, no, sino que, amado, en nuestra vivencia en la palabra, el vivir la palabra, el vivir para Dios, el vivir para Jesucristo, el hacer la voluntad de Dios, hermano, eso nos hace violentos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, amado, tiene el deseo de apartarse y negarse de las cosas que nos agradan simplemente para agradar a Dios, a un Dios que no vemos pero que lo sentimos. Esto es para gente valiente. Así que tú que me escuchas, tú eres un valiente, aunque la gente te diga que tú eres un cobarde. Quizás, aleluya, te han tildado, te han señalado, pero no te preocupes por eso. Usted es un valiente porque solamente los valientes somos los que nos apartamos para Dios, aunque la gente nos tilde de cobardes y de cualquier cosa. No importa, nos guardamos para Dios, vivimos para Dios y eso nos reconoce, nos da el título a nosotros de violentos, amados en el Espíritu. Gloria al que vive. Bien. Otra cita bíblica en cuanto a este tercer punto de los deberes que se tienen para con este reino los creyentes. Estamos entonces que buscan que el progreso del reino de Dios, buscan el progreso del reino de Dios y su justicia. Otra cita bíblica la encontramos, gloria al que vive, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Aquí vemos cómo los apóstoles buscaban el progreso
del reino de Dios y su justicia. En Hechos capítulo 19, versículo, ya le digo ya. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 8. Dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, diciendo: cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Gloria al que vive. Y sigue diciendo el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces miremos aquí, hermano, cómo el apóstol Pablo procuraba buscar el progreso del reino de Dios y su justicia. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando estaba predicando, entró en las sinagogas y muchos maldicieron el camino que el apóstol Pablo estaba predicando. Muchos lo maldicieron, muchos, amados, endurecieron su corazón, pero el apóstol Pablo no se quedó ahí. El apóstol Pablo, amado, no se dejó acobardar por el endurecimiento del corazón y la maldición que le estaban lanzando en medio de la multitud, muchos de ellos. Él siguió predicando y hablando de Dios, y como consecuencia de eso, amado, el evangelio de Dios, amado, progresó de tal manera en este territorio, de tal manera que Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Este es un ejemplo sencillo de la responsabilidad que usted y yo tenemos, de los deberes, que es buscar que el progreso del reino de Dios y su justicia en esta tierra, en los hogares, donde Dios nos ha puesto, en las cuadras, en la familia. Gloria al que vive. Bien, otro punto en cuanto a los deberes que se tienen para con este reino los creyentes, es que, amados, los creyentes no aman al mundo. Véngase conmigo, vámonos entonces a el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, Dios bendiga su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15. Vamos a estar avanzando rápidamente. Evangelio según San Juan, gloria a Dios, capítulo 17, versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera. Dios añada bendición a esta su palabra. Dice de la siguiente manera. Juan capítulo 17, versículo 15 y 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el mismo Cristo lo dijo. Amado, que la iglesia no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria al que vive. Entonces, por eso, amado, uno de los deberes que tenemos para con este reino, los creyentes, es apartarnos de las cosas que, amado, en este mundo hay, que nos apartan de hacer la voluntad de Dios. Gloria al que vive. Dios es poderoso y para siempre es su misericordia. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bien, hermano, otra cita bíblica esta para este punto de que de los deberes que tenemos los creyentes para con este reino, que no amamos al mundo.
La encontramos también vámonos entonces a Primera de Corintios capítulo 10, si mal no estoy, Primera de Corintios capítulo 10, déjeme le confirmo esto. Primera de Corintios capítulo 10, gloria al que vive, versículo 21 y 22, sí, es esta, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22 dice lo siguiente: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Os provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Gloria al que vive. Entonces, amados, no podemos estar en las cosas de Dios ni en las cosas del mundo. Tenemos que decidirnos. O estamos en el mundo o estamos en las cosas de Dios. Y la palabra mundo, para los amigos que nos escuchan, la palabra mundo, esa palabrita mundo en la palabra significa el sistema demoníaco que ejerce Satanás y sus demonios y sus entes sobre el hombre que no conoce a Dios, para cautivarlo y apartarlo de Dios. Bien, gloria al que, sea amado, que tenemos que decidirnos. Hay que ser de una sola pieza. Usted tiene que ser de una sola pieza y decidirse a quién va a buscar. Si al Dios de este siglo o al Dios verdadero. Por eso cuando a mí me vienen con una palabra y que Dios me habló, pero ¿cuál Dios? ¿El Dios de este siglo o el Dios verdadero? Porque si es el Dios verdadero, eso tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Mucho cuidado, hermano, con los espíritus de mentira que se están metiendo dentro de la iglesia. Así que mucho cuidado con esto. Apercíbase de esto, hermano. Gloria a Dios. Bien, otro punto en cuanto a los deberes que se tienen para con este reino, los creyentes. Otro punto lo encontramos, aleluya, es que el creyente espera el regreso de Cristo. El creyente espera el regreso de Cristo. Vámonos entonces a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Siento la presencia de Dios en esta hora, santo, aleluya. Oh, gloria a Dios, bendito es el nombre de Dios. Siento su presencia en esta hora, gloria al que vive, poderoso es Dios, aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, gracias Padre Dios, gracias Dios, gracias Padre Santo, no somos dignos de nada, gracias Padre Santo Dios de la gloria por tu presencia, por tu amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, vamos a leerlo del versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al que vive. Aquí Dios está entendiendo, amado, que uno de los deberes que tenemos que tener usted y yo en este reino es que tenemos que esperar el regreso de Jesucristo por su iglesia. Ese es uno de los deberes y para ello hay que prepararnos, hay que guardarnos para Dios. Gloria al que vive. Otra cita bíblica, amado, en cuanto a este punto, gloria a Dios, que esperan el regreso de Cristo. Vámonos entonces ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, un pasaje bastante conocido por muchos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al que vive. Dice así la cita bíblica. Confírmela lo que le acabo de decir. Aleluya. Para que vea usted que así dice la palabra de Dios. Bien, entonces esperamos, amado, uno de los deberes que se tienen con este reino los creyentes es que esperamos el regreso de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Mesías. Gloria al que vive. Ahí mismo vamos a buscar en esta hora. Vamos a buscar en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Rapidito, por favor. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente. Tito capítulo 2, versículo 7 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alaba a Dios en esto, amado, en esta hora. Bien, amado. Hasta aquí los deberes que se tienen para con este reino los creyentes. Pero ahora vamos a hablar los deberes que se tienen para con el reino de Satanás, los servidores de Satanás. Bien, y los deberes en el reino de Satanás que tienen los que le sirven a él. Número 1 es, amado, la ministrar y hacer que las personas caigan en la idolatría, en el egoísmo y rindan culto a Satanás y al anticristo. Este es uno de los deberes que tienen todos los que pertenecen al reino de Satanás. ¿Oyó? Es traer la idolatría, el egoísmo, los cultos a Satanás y al anticristo. Véngase conmigo, vámonos entonces a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al que vive. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, amados, que una de las estrategias es que la gente caiga en el error y en el engaño de la idolatría, pero también rendirle culto a Satanás. ¿Y cómo se rinde culto a Satanás, amado? A través de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. ¿Oyó? A través de la música, a través de la televisión, a través de la TV, de la novela, a través de los programas que estamos viendo. Entonces ahí, amado, de esa manera se rinde culto a las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que estamos viendo. Ahora, no estoy diciendo que ahora todo lo que usted ve es malo. No, usted tiene que clasificarlo. Si usted quiere ver, amado, una película, clasifíquela. Gloria al que vive, reina. Ese es el problema suyo con Dios. Yo no soy Dios para decirle a usted qué es lo que tiene que hacer y qué no es lo que tiene que hacer. Usted tiene un Espíritu Santo de Dios que lo guía a toda verdad y lo redarguye. Aquí, amado, nosotros no podemos tomar el puesto de Dios. Por lo menos yo no me doy esa mala vida, gloria al que vive, de tomar el puesto de Dios, porque es que yo no soy Dios, hermano. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, hermano. Aleluya. Otro deberes que tienen los que pertenecen al reino de Satanás, otro deber que tienen ellos es que, gloria al que vive, ellos odian a los creyentes. Odian a los creyentes y los persiguen. Y odian también a Cristo y la justicia de Dios. Este es otro deber que tienen los que pertenecen al reino de Satanás. Es odiar a los creyentes, odiar a Jesucristo y perseguir a los hijos de Dios. Bien, vamos en esta hora, hermano, a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. La gloria y la honra sea para Dios, que no pensé que esta enseñanza iba a ministrar a muchas vidas. La verdad que la gloria y la excelencia sea para Dios. Por eso me tomé el trabajo de traer la tercera parte de esta enseñanza. No pensaba traerla cuando inicié esta enseñanza, simplemente quería llegar hasta la segunda parte, pero debido a que a muchas personas les ha gustado, debido a que han estado compartiendo y me han estado, amado, comunicándose conmigo, entonces
seguimos aquí en esta enseñanza. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Miren lo que dice. Vamos a leer del versículo 18. Versículo 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y por qué el mundo va a aborrecer a los seguidores de Cristo, a los que se guardan para Dios? Hermanos, porque sencillamente son influenciados por Satanás y sus entes para que persigan, aborrezcan a todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bien, vamos a buscar otra cita bíblica para confirmar esto que le estoy diciendo, de que el punto que estamos tocando, de que uno de los deberes de los que sirven al reino de Satanás es odiar a los creyentes y perseguirlos y odiar a Cristo y su justicia. Bien, vámonos en esta hora otra cita bíblica ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así que, hermano, por ejemplo, los hermanos amados que están siendo perseguidos, muchos hermanos que están siendo perseguidos en parte de África, en parte de China. En China ya han cerrado muchas iglesias, hermanos. Hace poco recibí una noticia, la confirmé, y efectivamente así es. Han quemado iglesias y han quemado las Biblias. ¿Oyó? Así que, amados, usted y yo tenemos el privilegio de buscar a Dios y tenemos el privilegio de escuchar esta hermosa palabra de Dios. Gloria al que vive. Así que aprovechemos el tiempo y, amado, y demos gloria a Dios que podemos disfrutar de esta hermosa palabra de Dios. Amado, en el Medio Oriente el ser cristiano cuesta la vida y están matando a muchos cristianos, y ellos dan su vida por Jesucristo porque han conocido un Dios verdadero. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo tú y yo amado, por permanecer, por seguir en Dios? Si estamos perdiendo el tiempo, amado, estamos perdiendo el tiempo o le estamos dando el culto que Dios se merece. Así que, hermano, no se deje sacar del propósito de Dios, hermano. Una de las cosas que el diablo está usando en estos tiempos, hermano, por favor, apercíbase, se lo digo de parte de Dios, es trayendo sofismas de distracción a la iglesia. No se deje sacar del propósito de Dios. Apercíbase, hermano, por favor, sacúdase, mi hermano, bendito sea el nombre de Dios. Deje de estar dedicándole tanto tiempo, hermano, a las cosas seculares, a las cosas, hermano, que lo apartan de las cosas de Dios. Que, amado, hay que dedicar tiempo al trabajo, amén, que sí, porque hay que trabajar. Hay que dedicar tiempo al estudio, amén, que sí, porque también hay que estudiar. Eso está bien. Lo que quiero darle a entender es que así como le dedicamos tiempo a las cosas seculares y a las cosas que son basura delante de Dios, amado, también hay que dedicarle tiempo a las cosas de Dios. No puede ser que nuestra vida sea más influenciada por las cosas seculares que por las cosas de Dios. Si las cosas seculares influencian más mi vida y yo me deleito más en ella, es porque está pasando algo en mi vida espiritual, en la comunión mía para con Dios. Apercíbase, mi hermano. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Aleluya. Bien. Alabanza al que vive y reina. Alaba a Dios en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios en sus hogares. Dele gloria y dele honra en esta hora. Bien, seguimos avanzando, el tiempo está avanzando rápidamente. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Bien, otros deberes que tienen los que pertenecen al reino de Satanás, otro deber que ellos tienen, porque ellos también tienen derechos, pero también tienen deberes que cumplir. Gloria al que vive. Es que promueven el mal y corrompen el reino y la justicia de Dios. Estos son los deberes de los súbditos del reino de Satanás: es corromper, promover y corromper el reino de Dios y la justicia de Dios. Vámonos entonces a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gloria al que vive. Bien, el nombre de Dios. Vámonos mejor a Mateo capítulo 13. Me gusta más esa cita bíblica. Mateo capítulo 13, me gusta más esa. Mateo capítulo 13, gloria al que vive.
Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24 en adelante. Dice lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio frutos. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren ustedes, una de las formas que los entes del diablo, los súbditos de Satanás, van a querer, amado, gloria al que vive, promover el mal y corromper el reino de Dios y su justicia, es trayendo cizaña. Ojo con la cizaña, hermano. La cizaña, el trigo, la cizaña es parecida al trigo. Pero la cizaña, cuando crece con el trigo, en los tiempos, aquí está hablando de la agricultura judía. La agricultura judía, entonces ella se trataba, amado, de crecer juntamente con el trigo, pero, amado, trataba de enredarse con el trigo. Entonces, cuando crecían los dos juntos, todos dos juntos van a crecer. O sea que la cizaña va a llegar, y Dios no la va a quitar hasta que entendamos y comprendamos de que tienen que crecer el uno y lo otro, para que Dios separe quién es el Hijo de Dios y quién no es el Hijo de Dios. La cizaña representa, amado, los entes del diablo, o las artimañas que el diablo va a usar para, amado, acabar con la iglesia. El trigo representa la iglesia. El padre de familia aquí en este pasaje representa a Dios, y el enemigo representa, amado, a Satanás y sus demonios. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y los siervos aquí del padre de familia representa a los ángeles. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, hermano. Entonces miren ustedes, amados, que van a tratar de, amado, promover el mal y corromper la justicia del reino de Dios. Así que mucho cuidado con la cizaña. ¿Oyó? Cuando usted vea cizaña, amado, no se haga partícipe de pecado ajeno. Sacúdase, hermano, y apártese de toda persona que le guste la cizaña, que le guste el chisme, que le guste, amado, chisme aquí en Barranquilla, Colombia, para los hermanos de Panamá, Venezuela, Estados Unidos, es, amado, hablar mal de otra persona o exagerar y volverlo un cuento. No sé cómo le llaman allá en Panamá y en Venezuela. Gloria al que vive. Bien, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Sigamos aquí en esto, hermano. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 29 también nos habla de esto. Hechos capítulo 20, versículo 19 también nos habla de esto. Hechos capítulo 20. Gloria al que vive. Hechos capítulo 20. Gloria al que vive y reina. Hechos capítulo 20, versículo 29 en adelante. Gloria a Dios. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo del versículo 27. Gloria a Dios.
Más exactamente, mejor vamos a leer el versículo 25, para que entendamos mejor la idea. Hechos 20, versículo 25. Ahí empieza la idea de lo que estamos hablando. Dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, gloria al que vive, ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto hoy, protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren ustedes, amados. O sea que dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, se van a levantar personas que van a querer pervertir y atacar la doctrina. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Ahora, hermano, dentro de la iglesia de Dios van a haber personas que van a tener un concepto bíblico, doctrinal, que no va de acuerdo a la doctrina que habla la Sagrada Escritura. Pero eso no quiere decir, amado, aleluya, que lo vamos a ver como un enemigo. Tratamos de sacarlo de error. Gloria al que vive. Bien, sigamos, hermanos, que el tiempo ha avanzado rápidamente. El tiempo es, pelear con el tiempo es cosa seria. Sigamos aquí. Gloria al que vive. Otro punto en cuanto al reino, los deberes que tienen los que pertenecen al reino de Satanás, gloria al que vive, es que aman al mundo, lo adoran. Gloria al que vive, reino. Véngase conmigo entonces, amado, en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Filipenses 3:19 dice lo siguiente. Vamos a leerlo del versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren ustedes, amados, qué bendición, gloria al que vive, que se van a levantar, amados, personas, amados, que van a querer corromper y van a causar dolor a la iglesia de Cristo, pero es necesario que esto acontezca para saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Gloria al que vive. Así que el fin de ellos será la perdición y la vergüenza. Bien, sigamos aquí, hermano. Gloria al que vive. Aleluya. Otra característica de los deberes de los que pertenecen al reino de Satanás es que ellos no esperan ni van a hablar del regreso del Mesías por su iglesia. Véngase conmigo rápidamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 4 en adelante dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Gloria al que vive. Así que, amado, ellos aman al mundo, y los que aman al mundo andan, amado, en borracheras y en glotonerías. Andan como los hijos de la noche, que la noche es, amado, se mueven las tinieblas. Mas los hijos del día nos compara a todo aquel que ha recibido a Cristo y vive para Dios, que andamos en luz y caminamos en luz, porque Dios es luz. En Él no hay sombra de variación. Bien, sigamos en otro punto importante aquí. Gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Es al segundo punto que vamos a entrar ahora para hablar de estos dos reinos, es el poder y dominio. El poder y dominio que tiene el reino de Dios y el poder y el dominio que tiene el reino de Satanás. Vamos rápidamente, mucha tela que cortar aquí. Gloria a Dios. Bien, el poder y dominio del reino de Dios. Vamos primeramente con el poder y el dominio del reino de Dios. Bien, y el poder y el dominio del reino de Dios, número uno, es a nivel personal. A nivel personal. Váyase conmigo, Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17 dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, o en el libro de los cielos, dice ahí, que es el libro de la vida. Gloria al que vive y reina. O sea que el poder y dominio de Dios es primeramente a nivel personal. Dios, cuando va a entrar, amado, a una familia, llama primero a los miembros de una familia. Un ejemplo que le estoy colocando. Y por ese miembro que acepta a Jesucristo, por ese miembro, Dios comienza a influenciar y a ministrar, amado, a los demás familiares. Porque Dios es un Dios de familia, pero es un Dios también personal. Gloria al que vive. Por eso más es importante la intimidad y la comunión personal para con nuestro Padre Celestial. Alaba a Dios en esta hora de la mañana. Dios les bendiga, qué bendición. Gloria al que vive. Poderoso es Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bien, sigamos acá en esta hora. Esto está bueno. Otra cita bíblica en cuanto al poder y dominio del reino de Dios a nivel personal, número uno, a nivel personal, la encontramos en Efesios, gloria al que vive. Vámonos mejor ahí mismo, en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33, un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros. Búsquelo en esta hora. Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a venir aflicciones a nuestra vida, van a venir, amado, momentos duros, pero como Dios está, amado, obrando en nuestra vida, entonces clamamos a Dios y Dios es el que nos ayuda y nos salva. Entonces entramos a una comunión personal para con nuestro Padre Celestial y entendemos y comprendemos, amado, que no dependemos de otro para que Dios nos ayude, porque tenemos, amado, la oración. Bien, sigamos. Otro punto en cuanto a otro puntico ahí en cuanto al poder y dominio del reino de Dios, es que el poder y dominio de Dios también se manifiesta a nivel familiar. Primero a nivel personal, después a nivel familiar, como le acabo de decir. Véngase conmigo rápidamente en esta hora a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Gloria a Dios. Versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren ustedes, hablando a cuanto aquí, amado, las familias, que Cristo, amado, aleluya, es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer.
Eso nos lleva, amado, a Génesis capítulo 2, versículo 24 en adelante, que Dios dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces Adán llamó a Eva varona, porque de él fue sacada. Bendito al nombre de Dios. Así que, hermano, Dios es un Dios de familia. La primera institución que Dios creó fue la familia, no la iglesia, la familia. Gloria al que vive. Eso no quiere decir que no hay que congregarse, pero hay que entender y comprender que Dios es un Dios de familia. Dios entra con uno y, amado, y va tomando a los demás miembros de esa familia. Gloria al que vive. Bendito al nombre de Dios. Aleluya. Vámonos entonces, amado, a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Otra cita bíblica en cuanto a este punto del poder y dominio del reino de Dios a nivel familiar. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también sigue diciendo más adelante que los hombres amen a sus esposas como a sí mismo. Y en otra carta dice que hay que tratar a la mujer como a vaso más frágil. Gloria al que vive. Así que, amado, miren ustedes que Dios es un Dios de familia. Ahora, si tu esposa no se ha convertido en todo el tiempo que tú tienes de ser cristiano, quizás tienes muchos años de ser cristiano, o tu esposo no se ha convertido, es porque ha faltado disposición en búsqueda, en oración y ayuno para que Dios convierta a ese familiar. ¿Oyó? Porque a través de la oración y a través del amado del ayuno, Dios es un Dios de familia. Gloria al que vive. Bien, sigamos aquí. Otro punto en cuanto al poder y dominio del reino de Dios es, amado, que es también a nivel de iglesias, a nivel de la iglesia. O sea, Dios obra a nivel, Dios manifiesta su poder y dominio en lo personal, en lo familiar, pero también, amado, a nivel de la iglesia. Véngase conmigo a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos rápidamente, por favor. Hechos capítulo 14. Versículo 23, si mal no estoy. Hechos 14, 23 dice lo siguiente. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria al que vive. Miren ustedes, aquí vemos cómo Dios también comienza a manifestar su poder y dominio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces comienza el Espíritu Santo de Dios en la iglesia primitiva, comienza a organizar la iglesia y comienzan a constituir ancianos en cada iglesia. Aquí la palabra anciano se refiere, amado, también a líderes. Gloria al que habiendo orado, amado, pero con ayuno. Entraron en ayuno, entraron en oración, gloria al que vive, y fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, y Él les mostraba y le decía qué persona podía, amado, ser colocada como pastor, como obispo, amado, y como diácono, y cómo se forma el cuerpo de Cristo. Gloria al que vive. Entonces, amado, esto es importante entenderlo. La iglesia no anda sola. La iglesia no anda, amado, aleluya, como quieren. No, somos guiados por nuestro amado Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia tiene que ser constituida como lo dice la palabra de Dios. ¿Oyó? Gloria al que vive y reina. Bien, hermano. En Tito capítulo 1, vamos a buscar en Tito capítulo 1, gloria al que vive, nos habla y nos confirma esto que le estoy diciendo, de este punto que Dios manifiesta su poder y dominio también en la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: requisitos de los ancianos. Y aquí comienza a hablar de los requisitos de los ancianos, hablando de los líderes, de los pastores. Gloria al que vive. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gloria al que vive. Entonces miren ustedes, amados, aquí habla de los requisitos de los obispos, de los líderes. Hay que tener un requisito. Así que, amados, si los requisitos no lo cumplen, hermano, gloria al que vive, bendito es el nombre de Dios. Así que, amado, hay que ver cómo se están levantando muchos obispos hoy en día. Porque hay obispos hoy en día, hermano, gloria al que vive, que son muy sentimentales, amado, con la familia, que están dejando que sus familias que no son cristianas, amado, hagan y deshagan, perdónenme la falta de expresión, con la iglesia. Así que ten mucho cuidado con esto. Gloria al que vive. Para que Dios pueda mostrar su poder y dominio, tenemos que tener un orden bíblico en la iglesia. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Bien, ese es el poder y dominio del reino de Dios. Ahora, el poder y dominio del reino de Satanás, número 1, es a nivel personal también. Es a nivel personal. O sea, no cambia. De la misma manera que ese rey actúa y el reino de Dios, también Satanás imita exactamente lo mismo. Bien, el poder y dominio del reino de Satanás, amado, número 1, también es a nivel personal. A nivel personal. Porque él también, así como Dios está interesado en libertar a un miembro de una familia, también Satanás está interesado en cautivar, pervertir el miembro de una familia para que ese miembro sea usado para cautivar, amado, y pervertir a muchos. Véngase conmigo, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 23, dice: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Gloria al que vive. Miren ustedes, amados. Así que hay personas, amados, que son de este mundo, que son usadas por el diablo para que el amado vaya a cautivar las vidas. Eso es como un ejemplo sencillo: el alcohólico o el drogadicto. Amado, el drogadicto, alguien que está metido en ese mundo, le da a probar para cautivar a esa persona, y esa persona también cautiva a otro, y así van, hermano. Gloria al que vive, reina. Bien, sigamos acá. Bien, siguiendo hablando del poder y dominio del reino de Satanás, otro punto del poder y dominio del reino de Satanás también es a nivel familiar. Y aquí sí es importante entenderlo esto, hermano. Satanás viene, amado, por la familia, viene a destruir y acabar con las familias. Gloria al que vive. Entonces, amado, hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive, reina. Vámonos entonces en esta hora a Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 16. Lucas 21, 16. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Gloria al que vive. Miren ustedes, amados, así como Dios viene a libertar a la familia, Satanás viene a cautivar a las familias. Entonces, por eso es importante entender, amado, las maldiciones generacionales. Si usted quiere saber mucho de las maldiciones generacionales, le invito a que se escuche la enseñanza que está en este canal, amado, que se llama o es titulada Dios quita las secuelas del pasado, primera y segunda parte. Gloria al que vive, reino. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, sigamos acá en esta hora. Gloria al que vive. Bien, ¿qué dice segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos confirma esto que le estoy diciendo, que también el poder y dominio de Satanás es a nivel familiar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice:
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ojo, desobediente a quién? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gloria al que vive y reina. Así que, amado, miren ustedes, se va a levantar, amado, hijos desobedientes a los padres, ingratos. Aquí describe cómo va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y dice que, amado, habrá, el que vive, hijos desobedientes a los padres. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Por la desobediencia es que muchos hijos están hoy en día en el alcoholismo, en la droga, en las pandillas, en el sicariato y en muchas cosas, hermanos, por la desobediencia hacia los padres. Y eso es lo que más estamos viendo, porque la palabra enseña que el amor de muchos se enfriará. ¿Y dónde se va a enfriar el amor? Primeramente en la iglesia, segundo en los hogares. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, sigamos entonces, amado, en otro punto en cuanto al poder y dominio del reino de Satanás. Otro punto es que también es a nivel, gloria al que vive, aleluya, es a nivel organizacional. Mírense conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Gloria al que vive y reina. San Juan, capítulo 12, versículo 31, dice de la siguiente manera: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria al que vive. Hablando, amado, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. En cuanto a cómo Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora, cómo Satanás, amado, aleluya, ataca organizadamente. Él ataca organizadamente porque es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe, pero Jesucristo es el rey y rey de reyes de este mundo. Gloria al que vive y reina. En Efesios capítulo 6, versículo 12, un pasaje bastante conocido por nosotros, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de la maldad de las regiones celestes. Ahí nos habla de cómo, amado, a nivel organizacional, o sea, un orden que maneja él, cómo ataca a este mundo, cómo ataca al hombre. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hasta ahí el poder y dominio del reino de Dios y el poder y dominio del reino de Satanás. Bien, entramos entonces, amados, al otro punto en cuanto al reino de Dios versus el reino de Satanás. Otro punto es la lucha de Cristo contra Satanás. La lucha de Cristo contra Satanás. Esta es una lucha constante. La tuvo Cristo aquí en la tierra y la, amado, y todavía ahora, y está luchando por, amado, contra Satanás, por las almas y porque las almas sean salvas. Bien, la lucha de Cristo contra Satanás. Vámonos rápidamente. En este punto de la lucha de Cristo contra Satanás encontramos, número 1, si usted quiere apuntarlo, número 1, como usted se sienta: Cristo vino a destruir las obras o el reino de Satanás. Cristo vino a destruir el reino de Satanás. Vámonos, amado, aleluya, en Juan capítulo 12, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Gloria al que vive. Dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gloria al que vive y reina. Y bendito sea el nombre de Dios. Entonces vemos, amado, cómo Cristo
Cristo en la lucha de Cristo contra Satanás, cómo Cristo destruye las obras de Satanás. Y una forma de destruirla es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Véngase conmigo entonces a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos 26, 15 en adelante dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren ustedes, amados, una de las formas una de las luchas de Cristo contra Satanás, y el punto que estamos tratando es destruir las obras de Satanás, es que cuando Dios llama a Jesucristo, llama al apóstol Pablo, le dice que una de las misiones suyas era de convertir a los gentiles de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo con su iglesia, a libertar, a salvar a las almas, a los hombres que no conocen a Cristo. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Esta es una lucha constante de Cristo contra Satanás. Pero sabemos que el vencedor es Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, amados en Cristo. Sigamos acá. Otro punto en cuanto a la lucha de Satanás contra, la lucha de Cristo contra Satanás, la encontramos, amado, es que Cristo venció la tentación. Esta fue una lucha también que tuvo Cristo cuando venció la tentación. Se acuerda en Mateo capítulo 4, cuando fue llevado Jesucristo al desierto por el Espíritu Santo de Dios y vino el tentador a tentarle cuando Jesús tuvo hambre. ¿Se acuerda de eso? Bueno, y vemos cómo fue tentado Jesús, pero Jesús venció y destruyó las obras de Satanás, que quería hacer que Jesucristo pecara y de esta manera fallara a Dios. Pero él lo venció en la obediencia a la palabra. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos entonces a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. En este punto de que Cristo venció la tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo del versículo 14. Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo, amado, gloria al que vive y reina, venció la tentación. Y si Cristo venció la tentación, nosotros también podemos vencerla a través de Jesucristo. No por nuestra propia fuerza, sino a través de Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Bien, otra lucha de Cristo contra Satanás es que Cristo expulsa demonios. Cristo expulsó demonios y ahora sigue expulsando demonios a través de la iglesia. Porque nosotros echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Ese es el único nombre que tiene poder. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Vámonos a Marcos capítulo 1, versículo 25. Rápidamente, por favor. Marcos capítulo 1,
Gloria al que vive. Marcos capítulo 1, versículo 25. Dice lo siguiente: pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Miren ese nombre de Dios. Miren ustedes cómo Jesús, amado, expulsó demonios y sigue expulsando a través de la iglesia de Cristo. Salta mismo el versículo 32. Versículo 32 en adelante dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Gloria al que vive. Una de las luchas de Cristo contra Satanás es que él expulsó demonios, y todavía es la hora, nos usa a nosotros para expulsar demonios en su nombre. Así que, amado, hay que ministrar liberación en las iglesias. La liberación es importante en la iglesia, pero sabiéndola ministrar. Gloria al que vive, reina. Así que déjese los espectáculos para otro lugar, porque a los demonios les gusta hacer espectáculos. Así que, amado, hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive, reina. Bien, otro punto en cuanto a la lucha de Cristo contra Satanás. Gloria al que vive. Es que todo poder le pertenece a Cristo por la eternidad. Es que todo el poder le pertenece a Cristo por toda la eternidad. Esto es algo que Satanás siempre va a querer quitar y hacerle creer al hombre que él es más poderoso que Jesucristo. Y eso es falso, porque Cristo lo venció. Y nosotros podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Vénganse conmigo para que vean ustedes. En Mateo capítulo 28, versículo 18, confirma esto. Mateo capítulo 28, versículo 18, confirma este punto que estamos tocando aquí. Gloria al que vive y reina. Que todo poder le pertenece a Cristo por la eternidad. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tiene el poder, el dominio sobre todo, hermano. Y aún de Satanás, que Jehová reprenda en esta hora. Gloria al que vive, reina. Bendito sea el nombre de Dios. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, versículo 4. Gloria al que vive. Creo que es esa cita bíblica. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Sí, es esta. Gloria al que vive, reina. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Gloria al que vive, reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al que vive, reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Otra lucha de Cristo contra Satanás es que Cristo trae liberación del pecado y de la enfermedad. Cristo trae liberación del pecado y de la enfermedad mediante la cruz. Vámonos rápidamente entonces a Isaías, a 1 de Pedro 2.24. 1 de Pedro 2.24. 1 de Pedro 2.24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, amado, que Cristo, gloria al que vive, trae liberación del pecado y de la enfermedad mediante la cruz. Somos sanos por la llaga de Cristo.
Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Otra lucha de Cristo contra Satanás es la victoria de Cristo. Otra lucha de Cristo contra Satanás, perdón. Otra lucha de Cristo contra Satanás es la victoria final de Cristo. Y eso es algo que Satanás nunca va a reconocer, pero él sabe que es así. Vamos rápidamente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Gloria al que vive. Capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al que vive y reina. Aquí vemos como aún al final de los tiempos, así como Cristo venció a Satanás y a sus demonios y los exhibió públicamente y le quitó la llave del imperio de la muerte, así al final de los tiempos, cuando ya se cumple la profecía bíblica, dice que el mismo Cristo va a vencer, amado, va a vencer, gloria al que vive, al hombre de pecado, en este caso el anticristo. El mismo Cristo lo va a vencer. Y ahí vemos, amado, cómo, amado, aún el mismo diablo, el mismo Satanás, el mismo anticristo y el falso profeta y todos los demonios tendrán que postrarse y reconocer, gloria al que vive, que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo se lo compró bíblicamente? Porque dice la palabra de Dios que en Él toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que el mismo diablo y sus demonios van a reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, avancemos aquí entonces en este punto. Gloria a Dios. Aleluya. Dejémoslo hasta ahí. Bien, ya hablamos de la lucha de Cristo contra Satanás. Ahora vamos a hablar de la lucha de Satanás contra Cristo. Gloria al que vive. Bien, la lucha de Satanás contra Cristo. Bien, primer punto, como usted quiera colocarlo. Satanás, él está resuelto a destruir el reino de Cristo. Satanás está resuelto a destruir el reino de Cristo como de lugar, cosa que es imposible, pero él quiere hacerlo. Gloria al que vive. Véngase conmigo, vámonos a Mateo capítulo 16, 22. Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Gloria al que vive. Mateo 16, 22. Dice: entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gloria al que vive y reina. O sea, aquí vemos cómo Satanás, influenciando la vida de Pedro, quiso, amado, destruir y acabar la obra que Cristo tenía que terminar. Era que Cristo tenía que ir hasta la cruz y morir por la humanidad. Qué bendición. Gloria al que vive y reina. Santo es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, amado. Otro punto en cuanto a la lucha de Satanás contra Cristo, gloria al que vive y reina, es que Satanás tentó a Cristo, y así como tentó a Cristo, nos va a tentar también a nosotros. Y Santiago capítulo 1, versículo 12, si hermano estoy, Santiago 1, 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Vamos a buscarlo para confirmar esto que le estoy diciendo. Gloria al que vive. Santiago capítulo 1. Esta cita bíblica me vino a favor, no la tenía. Me vino a favor esta cita bíblica, y gracias a Dios por ello.
Hay citas bíblicas que me vienen en el momento, que no están incluidas, pero que llegan, gloria al que vive. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al que vive. Así que la tentación va a llegar, hermano. Gloria a Dios. Pero hay que resistirla. Pidiéndose al nombre de Dios. Aleluya. Bien. Otro punto en cuanto a la lucha de Satanás contra Cristo. Otro punto. Gloria al que vive. Es que los demonios retaron a Cristo. Ojo, esto es importante. Los demonios, cuando estaban amados, Jesús los expulsaba, retaron a Jesucristo. Y igualmente van a retar a la iglesia de Cristo. Gloria al que vive. Véngase conmigo. Vámonos a Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente: y los espíritus inmundos al verles se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Gloria al que vive y reina. Ahí mismo en Marcos 5:7, gloria al que vive, dice lo siguiente: y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. O sea, aquí vemos, amado, gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Como los demonios, amado, retaron a Jesucristo. O sea, reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero lo querían, amado, decir para que la gente descubriese y lo acusasen en cierta parte de que él dijo que era el Hijo de Dios. Ese era uno de los motivos por los cuales la excusa perfecta que usaron muchos de los sacerdotes para querer, amado, acabar con Cristo. Gloria al que vive y reina. Bien, otra de las luchas de Satanás contra Cristo, otra de las luchas de Satanás contra Cristo, es que Satanás tiene poder limitado y temporal. Es que Satanás tiene poder limitado y temporal, y él sabe que es así, y va a usar cualquier artimaña, estrategia para poder, amado, que ese poder limitado que él tiene y temporal, poder usarlo y avanzar en sus planes demoníacos. Véngase conmigo a Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Gloria al que vive y reina. Job capítulo 1, versículo 6 dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, ¿qué le dijo? He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, Satanás tiene un poder limitado, que para hacer lo que él quiere hacer, tiene que pedirle permiso a Dios. Tiene que pedirle permiso a Dios. Él no puede obrar porque él quiere, no, porque no puede pasar por la soberanía de Dios. Y si Dios permite, amado, que actúe, porque Dios quiere enseñar algo y manifestar su gloria. Gloria al que vive y reina, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y ahí mismo en Job capítulo 2, también podemos ver el poder limitado que tiene Satanás. Job capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos.
presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Y vemos cómo Satanás, amado, comienza a atacar a Job por una enfermedad. Y Dios la permitió. Pero después vemos cómo Dios se glorifica en la vida de Job. Gloria al que vive y reina. Así que, amados, Satanás tiene un poder limitado y temporal que lo sabe usar. Lo sabe usar, sí, pero es limitado y temporal. Por encima de ese poder está el poder de Dios y de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, sigamos aquí en este punto. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. La lucha de Satanás contra Cristo. Terminamos con este último punto. Gloria al que vive y reina. Es que Satanás no puede resistir el poder de la cruz. Satanás nunca va a resistir el poder de la cruz. Vamos a tomar una cita bíblica. Juan capítulo 16, versículo 11. Juan capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios. Juan capítulo 16, versículo 11. Dios añade bendición a esta su palabra. Juan capítulo 16, versículo 11. Gloria al que vive. Aleluya. Perdón, 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente. Dios añada bendición a esta su palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gloria al que vive y reina. O sea, amado, bendito al nombre de Dios. Aquí nos está hablando muy bien que Satanás no puede resistir el poder de la cruz. Cuando el cristiano entiende y comprende de que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también estamos muertos a este mundo, muertos a esta vida. Aunque estamos en este mundo, hermano, no pertenecemos a este mundo. Así que, hermano, cuando el cristiano llega a ese nivel, comprende y entiende que sea que viva o que muera, pertenece a Dios. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un dicho popular que dice por ahí, que para morir hay que estar vivo. Gloria al que vive. Y así, hermano, para nosotros morir en Cristo, hay que vivir para Él. Gloria al que vive y reina. Bien, bendito sea el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, ahora sí, venimos al último punto. Este último punto, gloria al que vive. En cuanto al reino de Dios y el reino de Satanás, voy a tocar el último punto, que es la lucha del creyente contra Satanás. La lucha del creyente contra Satanás. Gloria al que vive. Bien, primer punto, la lucha del creyente contra Satanás. Es que los creyentes aborrecen el pecado y procuran destruir las obras del diablo. Véngase conmigo
Vámonos entonces a Mateos capítulo 12, versículo 29. Mateo 12, 29. Mateo 12, 29. Mateo 12, 29. Dice lo siguiente: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Aquí está hablando, hermano, gloria al que vive, bendito al nombre de Dios, de que los creyentes, amados, aborrecen el pecado y procuran destruir las obras. Y procuran destruir las obras del diablo. Aquí dice muy bien, en este versículo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte? El hombre fuerte aquí representa a Satanás y a sus demonios, y saquear sus bienes si primero no le ata, si primero no se le quita la autoridad. O sea, para destruir las obras infructuosas de las tinieblas, primero, amado, tenemos, gloria al que vive, quitar la autoridad que Él tiene sobre esa vida y sobre ese territorio. Gloria al que vive, reina. Y entonces podrá saquear sus bienes. Entonces podrá con toda autoridad entrar y destruir y deshacer las obras de las tinieblas. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Aleluya. Otra lucha del creyente contra Satanás es que las armas de los creyentes son espirituales y no terrenales. Gloria al que vive y reina. Eso lo encontramos vámonos a 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, búsquelo, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, búsquelo, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. O sea, amado, cuando entendemos y comprendemos que las armas de esta milicia no son carnales, no son terrenales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son las armas que tenemos nosotros? El arma es la palabra, la oración, el ayuno, la santidad, la obediencia, la fe. Gloria al que vive. Bendito al nombre de Dios. Son armas que tenemos nosotros para poder contrarrestar, amado, aleluya, y poder atacar a las tinieblas. Gloria al que nosotros somos soldados de Jesucristo. Pablo, hablando a Timoteo, le dijo que somos soldados de Jesucristo y que ningún soldado que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Bien, y vámonos entonces también, gloria al que vive y reina, bendito al nombre de Dios, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Rápido, por favor, que el tiempo ha avanzado. Efesios capítulo 6, versículo 10. Gloria al que vive y reina. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está por firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio y de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos, amado, otra arma que tenemos nosotros, que es la armadura de Dios. Bendito al nombre de Dios, que algún día hablaremos de eso, el que vive y reina. Bien, gloria a Dios. Otro punto en cuanto a la lucha del creyente contra Satanás es que se le da la autoridad a los creyentes de expulsar demonios.
Y esto sí, amados, si tenemos autoridad nosotros en el nombre de Jesús. Que la iglesia no crea esto ya es otro problema diferente ya. Por ejemplo, vamos entonces, amados, gloria al que vive, a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 17, en adelante. Lucas 10, 17. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpiente y escorpión. Ojo, he aquí, os doy potestad, o sea, poder de hollar serpiente y escorpiones. Serpiente y escorpiones más representa, amados, los demonios y los rangos de demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo. Aquí el enemigo representa a Satanás. Y nada os dañará. Aquí vemos cómo tenemos la autoridad de expulsar fuera demonios y aún sobre Satanás, pero cuando estamos, amados, sujetos a la obediencia a Dios. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabanza al que vive y reina. Bien. Otro punto, otra cita bíblica en cuanto a este punto de la lucha del creyente contra Satanás, que tenemos la autoridad de expulsar demonios. Gloria al que vive y reina. Encontramos un ejemplo sencillo en Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículo 18. Hechos 16, 18, estamos acabando ya. Gloria al que vive. Hechos 16, 18. Gloria al que vive. Dice lo siguiente, Hechos 16, 18 dice: y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Una mujer que tenía un espíritu de adivinación y estaba molestando, desagradando a Pablo, porque decía: estos son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino. Y desagradando a Pablo muchos días, experimentando esto, expulsó el espíritu que estaba en la vida de esta mujer y fue libre, aunque le trajo un problema bien grande, pero, amado, Dios le dio la victoria. Así que, amado, tenemos la autoridad de expulsar y echar fuera demonios y sujetarlos también, ¿oyó? Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, otra lucha del creyente contra Satanás es que los creyentes deben vencer el mundo. Todavía no hemos vencido nada. Vencemos cuando partamos de esta tierra, cuando Cristo venga por nosotros, ya sea en lo personal o colectivamente en el arrebatamiento. Cuando vencemos al mundo, ya viviendo para Cristo, guardándonos para Él, y ya vienen por nosotros. Entonces, amado, podemos decir que hemos vencido. Mientras tanto, todavía no hemos vencido nada, estamos en la lucha. Gloria al que vive y reina. Bien, vámonos entonces a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Dice lo siguiente. Gálatas 6, 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto si este varón sí estaba muerto al mundo. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que nosotros vencemos al mundo a través de Jesucristo, a través de la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13? 1 de Juan capítulo 2, versículo 13. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. 1 de Juan capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Son muchas citas bíblicas que tengo aquí, pero no voy a dar estas dos. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Alabanza del que vive y reina. Alaba a Dios en esta hora. Y otro punto en cuanto a la lucha del creyente contra Satanás es que por la cruz los creyentes están muertos al mundo. Por la cruz. Por la cruz los creyentes estamos muertos al mundo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hablando de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, amado, que por la cruz los creyentes están muertos al mundo. Tenemos que estar muertos al mundo para vivir para Cristo. Bien, eso es en cuanto a la lucha del creyente contra Satanás. Ahora viene el último punto, es la lucha de Satanás contra el creyente. ¿Saben ustedes que Satanás lucha contra nosotros constantemente? Es una lucha todos los días. A veces hay un momento en que uno quiere que Cristo venga por uno. Gloria a Dios. Bien, la lucha de Satanás contra los creyentes. Número 1, Satanás odia y persigue a los creyentes. Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19. Gloria a Dios, rapidito por favor. Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En el nombre de Dios, acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria al que vive y reina. Satanás, amado, la lucha que tiene con el creyente es que él odia y persigue a los creyentes. Otro punto en cuanto a la lucha de Satanás contra los creyentes es que Satanás usa el mundo y la naturaleza pecaminosa y los demonios contra los creyentes. Gloria al que vive y reina. Satanás usa el mundo, la naturaleza pecaminosa y los demonios contra los creyentes. Vámonos, amado, gloria al que vive y reina. Viendo el nombre de Dios, vámonos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Gloria al que vive y reina. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente. 1 de Pedro 2, 11 dice: amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gloria al que vive y reina. O sea, amado, que hay que batallar contra los deseos de la carne. Hay que batallar contra esos deseos. Gloria al que vive y reina. Esto es una lucha constante, hermano. Gloria al que vive y reina. Satanás va a usar, amado, el mundo, el sistema demoníaco que está en el mundo, que ejerce influencia en este mundo, porque estamos en este mundo. Va a usar, amado, gloria al que vive y reina, la naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado que nos rodea, y va a usar los demonios, que es los ataques constantes que estamos todos los días luchando. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al que vive y reina. Bien, otra lucha de Satanás contra los creyentes es que los demonios tratan de destruir a los creyentes en lo espiritual. Esto sí es importante entenderlo. Gloria al que vive y reina. Y para eso vámonos a Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Gloria al que vive y reina. Ya estamos acabando ya, hermano. Marcos, gloria al que vive. Gloria a Dios. Marcos 9. Gloria al que vive. Marcos 9, 17. Dice lo siguiente:
Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Os amados, que los demonios tratan de destruir a los creyentes en lo espiritual. ¿Oyó? Así que tienen mucho cuidado, hermano, en cuanto a lo espiritual. Aleluya. Y la iglesia de Cristo está fallando en algo. ¿En qué estamos fallando? Que la gente que viene, amado, a los pies de Cristo, no le llevamos una secuencia de su liberación. Entonces la gente viene a los pies de Cristo, recibe una liberación y creemos que ya con eso basta y sobra. No, hay que hacer un seguimiento a esa liberación. Y hay que entender esto, hermano, porque los verdaderos pastores que hacemos seguimiento a las almas, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces el enemigo va a querer usar, amado, a las personas para hacerle creer que uno tiene un interés, ya sea sentimental o económico, por esa alma, sin saber que uno está mirando es lo espiritual. Entonces Satanás va a usar cualquier medio, cualquier demonio para influenciar a aquellas personas para impedir que hagamos la obra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gloria al que vive reina. Entonces, aleluya, hay cosas, ataques que son verdaderos, sí, pero hay cosas que son influenciadas por Satanás para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no avance en el propósito que Dios lo ha llamado, que es para salvar las almas. Gloria al que vive y reina. Bien, amado, otro punto en cuanto a la lucha de Satanás contra los creyentes es que Satanás procura vencer a los creyentes. Él procura vencer a los creyentes, pero no nos puede vencer mientras que estemos agarrados de Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Gloria al que vive. Rápidamente, por favor. Romanos 12, 21. Dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer, amado? Gloria al que vive. Los ataques de Satanás con lo bueno. Gloria al que vive. Y con esto termino. Otra lucha de Satanás contra los creyentes es que Satanás tienta con los placeres pecaminosos a los creyentes. Filipenses 3:19, y con esto termino. Gloria al que vive. Hasta donde llegamos. Gloria a Dios. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19 dice lo siguiente: y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Gloria al que vive. Hasta aquí me ayudó Dios, y hasta aquí termino con la última y tercera parte de esta enseñanza: el reino de Dios versus el reino de Satanás. Los hermanos que estén interesados en este estudio, amado, me llaman al 314-538-9381 y yo estaré diciendo, hermano, cuáles son los pasos a seguir. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vamos a orar para ser despedidos. Les recuerdo a los hermanos que el martes la vigilia, ya queda fijo la vigilia, todos los martes a las 10 de la noche, para que usted pida su petición. Usted me encuentra en Facebook como Manuel Eduardo. Ahí, amado, estamos transmitiendo la vigilia los martes. Los viernes transmitimos la prédica del viernes a las 7 de la noche por este canal, y el domingo la escuela dominical por este canal a las 9 de la mañana. Levante sus manos en esta hora. Padre Dios, te damos la gracia, la gloria y la honra. La majestad es tuya, Padre Santo. Gracias por esta enseñanza, Padre, que sea de gran gozo para muchos hermanos. En el nombre de Jesús, reprendemos tu espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mal. Ahora en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom a todos.